buenos días, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a poner la casación número 577-2017 que trata sobre el delito de administración fraudulenta. Como parte de resumen presentamos al señor José Luis Ríos Bravo, quien interpone el recurso de casación en contra de la sentencia de vista que confirma la sentencia anterior que lo condena a pena privativa de libertad suspendida por 2 años y 500 soles por concepto de represión civil. Ello tras ser autor del delito antes mencionado en agravio del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil Pedro Wilcatexe. Señala también que se han vulnerado garantías como la presunción de inocencia o la debida motivación de las resoluciones judiciales. Como argumento, señala que se han utilizado en su juicio pruebas testimoniales contradictorias entre sí y además que faltó una pericia contable para probar el hecho relevante en esta situación. También señala que no se puede tratar como persona jurídica a tal sindicato porque este no está inscrito debidamente en la SUNARP. Es por ello que él considera que su sentencia no ha tenido la debida motivación. Además señala que el juez de colegiado superior está fundamentado solamente en base a indicios y no en base a pruebas fehacientes que puedan fundamentar su decisión. Por su parte, el colegiado señala que las pruebas más fehacientes que tiene son los cheques otorgados por concepto de pagos de planilla del personal y otros argumentos procesales que se van a explicar más adelante. Bien, como consiguiente presentamos a la resolución. La sala que resuelve es la primera sala civil transitoria de la Corte Suprema de la República. Índole, recurso de casación. Número del expediente es la número 577-2017. Fecha de la resolución el 24 de abril del año 2018. La fuente de donde se ha tomado tal casación es el portal de jurisprudencia sistematizada del Poder Judicial del Perú. Bueno, siguiendo con el desarrollo y concepto de categoría, materia de análisis, se desarrolla desde la doctrina. Se aborda el delito de administración fraudulenta que se encuentra definido en el artículo 198 del Código Penal. Este delito implica 9 situaciones específicas en las que una persona, generalmente un administrador de confianza, incumple sus deberes y comete el delito. La esencia de este delito radica en causar perjuicio económico o cuantificable a la entidad jurídica. Se destaca también que la existencia de un perjuicio económico es un requisito esencial para que este delito sea válido. Si bien es cierto, la norma no especifica si el perjuicio debe afectar directamente a la entidad o a un tercero, queda claro que debe tener una naturaleza cuantificable. Además, se menciona que el infractor está obligado a resarcir este perjuicio como parte de la reparación civil. El autor Percy García Cabero proporciona pautas para interpretar esta norma, abordando temas como incriminación penal, las modalidades de administración fraudulenta, el fraude contable y otros aspectos que están relacionados. Estas modalidades también pueden influir en los registros contables y en la salud financiera de la entidad pública. Continuando con la exposición, presentamos la categoría materia de análisis. En primer lugar, por la parte demandante, el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil, denominado como Pedro Wilcatexe, en primera instancia interpone una demanda contra el señor José Luis Ríos Bravo en perjuicio de la administración económica de la persona jurídica, en condición por la comisión del delito de administración fraudulenta, por lo cual en la sentencia del 21 de junio de 2016 se le interpuso la condena apropiada con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años y una reparación civil de 500 soles a la persona jurídica. Por otro lado, en la parte demandada, el señor José Luis Ríos Bravo interpone un recurso de apelación el 26 de abril del 2017 por la misma sentencia del 21 de junio del 2016 en la que se le declaró culpable por el delito de administración fraudulenta. Asimismo, el 4 de abril de 2017 interpuso un recurso de casación fundamentando que se vulneraron sus garantías constitucionales en relación a la motivación de los recursos de las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia. Asimismo, también manifiesta que no existe una pericia sobre el desbalance económico que se presentó en la persona jurídica y la ineficacia del sindicato
pues no figura en registros públicos como tal, entonces no se consideraría como una persona jurídica. Y finalmente las funciones y atribuciones que desenvuelve el órgano juzgador en relación a su competencia. Gracias, eso sería todo. Continuando con el concepto materia de análisis por el juez, en este se señala que el sustento normativo por el cual se emplea el recurso de casación está condicionado al razonamiento del legislador, puesto que en el literal C del artículo 425 del nuevo Código Procesal Penal establece como una de las formalidades requeridas que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación y que se exprese en fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho, los cuales lo apoyan, ¿no? Además, el recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. Asimismo, se estableció que la procedencia de casación está limitada en caso se trate de autos que pongan fin al procedimiento. Cuando el delito del imputado, cuando el delito imputado sea más grave, el cual tenga señalado en la ley, ¿no? En su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor a 6 años, situación que no se aplicó en este caso, pues el imputado fue sentenciado a 2 años de prisión suspendida. Además de ello, se limitó el recurso de casación, puesto que al tratarse de sentencias, el delito más grave se refiere a la acusación escrita del fiscal, ¿no? La cual está señalada en la ley, en su extremo mínimo, la cual debe contener una pena privativa de libertad mayor a 6 años. Por otro lado, el legislador, en su análisis, no consideró procedente el recurso de casación, puesto que es innecesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, y al ser un caso con un monto fijado en la sentencia de primera a segunda instancia, no es superior a 50 unidades de referencia procesal. Ahora bien, continuando con el concepto materia de análisis por la doctrina discrepante. Como el tribunal anteriormente estableció en la queja 66-2009 en los supuestos de la llamada casación excepcional, la cual exige, ¿no?, que el impugnante consigne adicionalmente y puntual las razones que justifiquen el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende, asimismo la valoración que ha de realizar la sala de casación, más allá de su carácter discrecional, la cual debe presentar un verdadero interés casacional. Por lo tanto, la unificación de interpretaciones contradictorias entre diversos órganos jurisdiccionales, así como la afirmación de la existencia de una línea jurisprudencial o de jurisprudencia vinculante de la máxima instancia judicial frente a decisiones contrapuestas, con ellas expedidas por tribunales inferiores, debe obtener una interpretación correcta, ¿no? Pues en las normas de derecho penal y derecho procesal penal. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el punto de la posición del grupo, pero antes iniciamos resumiendo de manera breve los hechos. El sindicato demanda a José Luis Ríos Bravos por cometer el delito de acción fraudulenta y por lo tanto se le condena con pena privativa de libertad y una indemnización como autor principal del delito antes mencionado. Nosotros nos encontramos a favor del imputado por razones justificadas que se encuentran abarcadas en la decisión del Ministerio Público al momento de realizar la admisión de la demanda. Porque primero, el sindicato se presenta como una persona jurídica. Por lo tanto, nosotros consideraríamos que ésta se encuentra o ha cumplido con los diferentes requisitos que la Constitución establece. Pero no, no se encuentra registrada en registros públicos, no cumple con los requisitos que da la Constitución y por lo tanto no podemos considerar este sindicato como una persona jurídica y por ende, pues la admisión de la demanda o la decisión del ministerio al admitir la demanda es errónea, ya que no es una persona jurídica y por lo tanto estaríamos vulnerando los derechos del imputado. Ahora, nosotros nos basamos en dos principios. Primero, el principio de legalidad y el principio de no arbitrariedad. El principio de legalidad se da a relucir por parte del Ministerio Público en ese punto de la falta de equidad o proporcionalidad que se da, ¿no? Ya que se le da consecuencias desfavorables en la aplicación de las normas en contra del imputado. Por otro lado, en el principio de arbitrariedad
el Ministerio Público debió haber actuado de manera racional y justificada, pero no. Desde un principio ya cometió el error de admitir la demanda y el otro error fue condenar y pedirle una indemnización moral al imputado. Proseguiré con la posición del grupo, donde yo voy a abarcar sobre la decisión de la Sala Suprema, de la Corte Penal de la Sala Suprema, acerca del procedimiento de la casación del imputado. Y tengo que mencionar 3 artículos en particular: el 405, el 427 y el 430 del Código Procesal Penal, donde este habla sobre la admisión de la casación. Uno de los incisos del 427 habla sobre las sentencias definitivas para su admisibilidad, habla sobre que tiene que ser mayor de 6 años, y en este caso el delito acusado para el imputado es de 1 a 4 años y es de la administración fraudulenta del artículo 198 del Código Penal, que bien lo tocamos en clases, así que no figura para la casación excepcional que se tiene que presentar. Después de eso, también dice que solo en caso de excepciones se puede aceptar esa clase de casaciones si sirve como jurisprudencia para otros casos, pero lo analizaron y no tiene concordancia para jurisprudencia. Entonces lo declararon inadmisible. En ese caso, nuestro grupo está a favor de eso, porque no cumple con la procedencia adecuada ni con los requisitos primordiales. Pero otro punto más para la posición de nuestro grupo habla sobre el Ministerio Público, donde el Ministerio Público, una de sus funciones primordiales es defender a las personas naturales, defender los intereses públicos ya mismos y ir contra el delito, no estar a favor del delito, porque como ya mi compañero mencionó, la persona que demandó no fue persona jurídica, ni siquiera estaba registrada. Hay un decreto supremo que hay diferentes pasos para ser una persona jurídica. Y en ese caso no lo cumplió el supuesto sindicato de construcción civil, donde se le acusa al imputado, de este delito, de administración fraudulenta. Entonces, el ministerio falló en varios principios, pero en 2 fundamentales: el de legalidad y el no arbitrariedad. Por eso mismo nosotros estamos a favor del imputado, pero también respetamos la decisión de la Corte al momento de interponer sobre la procedencia de la casación. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.